Hola chicos, bueno, estamos entonces en la unidad 11. En este caso vamos a ver todo lo correspondiente al metabolismo de los aminoácidos y finalmente al ciclo de la urea. Todos estos temas van a ser de gran utilidad cuando ustedes aborden otras materias como fisiología y anatomía animal, nutrición animal, eh, fisiología vegetal. Bien, entonces lo primero que veremos es lo relacionado a la digestión de las proteínas. Cuando los animales consumen proteínas, eh, las mismas son digeridas. Este tema lo van a ampliar más cuando estudien anatomía y fisiología animal. Acá vamos a ver una pequeña introducción simplemente para que ustedes vean cómo ingresan los aminoácidos al organismo y ahí sufren los procesos que vamos a ver a continuación. Pero podemos resumirlo en que las proteínas, digamos, que el animal consume, tienen que ser primero hidrolizadas en sus estructuras fundamentales, que son los aminoácidos. Luego esas estructuras, los aminoácidos van a poder atravesar el intestino y ser removilizados fundamentalmente al hígado, donde el hígado se va a encargar de redistribuirlo al resto del organismo. Las enzimas más importantes que actúan aquí son las endopeptidasas, que actúan sobre el interior de la proteína, y las exopeptidasas. Primero tenemos una digestión gástrica. Eso ocurre en el estómago, donde las proteínas son atacadas por el ácido clorhídrico y la pepsina, que fíjense que en este caso eh, ataca el enlace peptídico de los residuos de aminoácidos adyacentes a aminoácidos aromáticos y a la leucina, ¿sí? O sea que lo interesante de esta enzima es que reconoce esos grupos químicos y de esa manera hidroliza ese tipo de enlace peptídico. Entonces lo que hace básicamente es una cadena polipeptídica de mayor tamaño, la reduce, porque en la medida que en esa cadena van apareciendo residuos aromáticos o de leucina, va generando la ruptura de la molécula en esos puntos. A continuación, todas esas nuevas moléculas que se han formado de péptidos, que son de menor tamaño, pasan al intestino, ¿sí? Y en el intestino son atacadas por otras enzimas, que generalmente son todas secretadas por el páncreas, y esas enzimas eh, atacan estos péptidos y los disminuyen formando tripéptidos o dipéptidos, o sea, estructuras de menor tamaño, moléculas de menor tamaño. Finalmente, las dipeptidasas que están en las células epiteliales terminan de reducir las moléculas dímeras y trímeras a monómeros de aminoácidos. Fíjense, aquí tenemos un esquema donde la proteína ingresa, es atacada por la pepsina y el ácido clorhídrico, forma péptidos más pequeños, y luego estos péptidos en el intestino, en el lumen del intestino, son atacados por diferentes enzimas que van a atacar diferentes enlaces, formando entonces, como les decía, dipéptidos, tripéptidos y algunos aminoácidos libres. Luego en la célula, en el epitelio del intestino, en el enterocito, van a ser atacados por dipeptidasas y tripeptidasas que liberan estos aminoácidos. Finalmente, estos aminoácidos son transportados a través de la sangre hacia el hígado, ¿sí? Por eso cuando estemos dando esta clase, en muchos casos vamos a hablar de los
ciclos que ocurren puntualmente, por ejemplo, en las células del hígado. Bueno, ¿cuáles son los destinos de estos aminoácidos que son absorbidos? Bueno, se dirigen al hígado, como les decía, a través de la sangre. Los tejidos toman algunos tipos de aminoácidos con fines anabólicos o catabólicos, o sea, los pueden utilizar para la síntesis de proteína o para la obtención de energía. Y como les decía recién, el hígado es la glándula centro de distribución de los aminoácidos a los demás tejidos, degrada la mayoría de los aminoácidos y algunos son convertidos a urias y cedidos a la circulación general. O sea, vamos a ver cómo el hígado también es el encargado de la síntesis de urea a partir de aminoácidos. Bueno, fíjense en este esquema se muestra cómo el organismo en general tiene un pool de aminoácidos que está en equilibrio con los aminoácidos que salen de este pool para formar la síntesis de proteínas endógenas, y a su vez las proteínas también se van hidrolizando y van aportando a este pool de aminoácidos. Las proteínas que están en el organismo están en un estado estacionario pero dinámico, en el cual hay un movimiento y hay una degradación y resíntesis de proteínas endógenas. Algunas permanecen más tiempo, otras permanecen, o sea, tienen una mayor vida total y otras tienen una menor vida total. Esto le sirve al organismo para ir regulando las funciones principales que tiene. Y fíjense que estos aminoácidos son aportados también por la degradación, por un lado, de las proteínas endógenas y por la proteína que proviene de la dieta, como lo veíamos anteriormente. Y un punto importante es que vamos a tener productos de desecho de la también, o sea, estos aminoácidos pueden catabolizarse totalmente y voy a tener diferentes productos que estudiaremos a continuación. La regulación de esto, en el sentido de que esté ocurriendo, supónganse que aumenta la degradación de la proteína endógena para aumentar esta concentración de aminoácidos, o que aumente la síntesis de proteína, o sea, el equilibrio de esto está digamos, depende de casualmente de lo que esté ocurriendo con el organismo. Por ejemplo, podría ser si yo disminuyo la ingestión de proteínas, digamos, el organismo va a reaccionar aumentando la degradación de proteínas para aumentar la concentración de estos aminoácidos que van a ser utilizados con otros fines que ya veremos. Y cosa contraria, que ante un aumento en el consumo de proteínas, puede ser que esos aminoácidos sean utilizados para la síntesis de proteínas endógenas, o sea, va a aumentar la concentración de la síntesis de proteínas endógenas o la síntesis de otros compuestos biomoléculas que veremos a continuación. Bueno, este es un punto importante, es una diapositiva parecida a la anterior, pero fíjense cómo ese pool de aminoácidos, que como les decía, por un lado voy a tener la proteólisis que me los origina, la síntesis de proteína que me los quitas del pool, la absorción de los aminoácidos por parte del intestino o de la dieta, pero fíjense que estos aminoácidos pueden ser destinados además, ¿sí?, a la biosíntesis de moléculas especiales, entre ellas, por ejemplo, hormonas como la adrenalina, que proviene de la ruta metabólica del triptofano, ¿sí?, las porfirinas son los grupos prostéticos de los citocromos C, por ejemplo. Acuérdense que tenían ese anillo, acuérdense del grupo prostético, bueno, deriva de la síntesis de esas porfirinas, derivan de aminoácidos, la síntesis de nucleótidos, de algunos neurotransmisores como la dopamina, bueno, varias moléculas que tienen actividad
actividades especiales, digamos, dentro del metabolismo, derivan de la síntesis derivan de aminoácidos, ¿sí? Y cuando estos aminoácidos son utilizados con fines energéticos, o sea, para la obtención de energía, voy a tener un residuo extra que es la urea. Bueno, vamos a empezar a ver la síntesis de aminoácidos, cómo ocurre. Y en la segunda etapa veremos la, la- la catálisis de aminoácidos. Bueno, una de las formas en las que se sintetizan los aminoácidos es a través de la reacción directa de un cetoácido con el amonio, ¿sí?, presente en la célula. Eh, en este caso hay una reducción, por lo tanto las enzimas que lo catalizan, como la glutamato deshidrogenasa, es dependiente de NAD reducido para formar en este caso el glutamato. Eh, en este caso, fíjense que esta reacción está catalizado, digamos, es una reacción que está en equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense que el movimiento hacia la formación de glutamato o hacia la formación de alfa-cetoglutarato va a depender de las demandas de cada uno de estos compuestos. Generalmente en los animales se da hacia la formación de alfa-cetoglutarato con la liberación de amonio, que ya vamos a ver qué es lo que ocurre con ese amonio que se produce. También el ácido glutámico puede ser convertido en su amida derivada, que es la glutamina y que es otro aminoácido, ¿sí?, de lo que hemos estudiado. En este caso no hay una oxidorreducción, pero sí es necesario el acople a la hidrólisis de ATP para la formación de glutamina. Cuando vimos bioenergética, vimos esta reacción, así que la pueden repasar de ahí, como el ATP provee la energía necesaria para la síntesis de glutamina en este caso. Bueno, algunos puntos para anotar. En los mamíferos y en las plantas, la glutamato deshidrogenasa está en mitocondrias y cataliza la reacción cercana al equilibrio con un flujo neto en general hacia alfa-cetoglutarato, ¿sí? Esto es lo que le decía recién, es una reacción que está en equilibrio. Otra reacción crítica para la asimilación en muchos organismos es la formación de glutamina a partir de glutamato y amonio, catalizado por la glutaminosintasa, ¿sí? Era la segunda reacción que veíamos. Y en los mamíferos la glutamina transporta el nitrógeno y el carbono entre los tejidos, evitando grandes concentraciones de amonio tóxico en el torrente sanguíneo, ¿sí? O sea que la formación de glutamina permite el movimiento del aminoácido a través de la sangre para que sea llevado al hígado y ahí sea nuevamente liberado el amonio, que va a seguir la ruta casualmente de la urea que veremos a continuación. Bueno, una forma común en la que sería otra forma que es bastante común en la que se forman los aminoácidos que se biosintetizan es a través de una transaminación directa, ¿sí? En este caso las transaminaciones, ¿qué es lo que ocurre? Un alfa aminoácido, ¿sí?, le transfiere su grupo amino a un alfa cetoácido. Ese alfa cetoácido, al recibir un grupo amino, se transforma en un alfa aminoácido, ¿sí? Fíjense que ahí tiene un 2 abajo y tiene un 2 acá, ¿sí? Entonces el que era cetoácido se transforma en aminoácido. Y
el quien era aminoácido, como transfirió su grupo amino, se transforma en el cetoácido derivado, ¿sí? Entonces yo tengo un alfa aminoácido que forma un nuevo cetoácido derivado y tenía otro cetoácido que forma un alfa aminoácido derivado. Entonces, de esta manera es una forma en que porque ustedes dicen, bueno, ¿y dónde está la biosíntesis? Se puede estar preguntando en este momento. Bueno, la biosíntesis está en que esto era un cetoácido y al final de la reacción es un alfa aminoácido. ¿Sí? Ahí está la biosíntesis. A costas de que este alfa aminoácido se degradó, entre comillas, ¿sí? Entre comillas no, o sea, se degradó a un cetoácido, ¿sí? Esto es una reacción muy común y estas reacciones, bueno, son catalizadas por transaminasa porque transfieren el grupo amino y un punto importante es que la mayoría de estas reacciones están en equilibrio. Entonces, si de pronto aumenta la concentración del aminoácido 1, ¿sí? Va a empezar a transferirle para formar el aminoácido 2. Y cuestión contraria, si aumenta mucho la concentración del alfa aminoácido 2, le va a transferir el grupo amino a este cetoácido para formar el alfa aminoácido 1. ¿Sí? Pues son reacciones que en general están en equilibrio y tienen esto es relevante al momento de los ciclos, de un ciclo muy importante que es el ciclo de la urea que veremos al final. Bueno, digamos, estas reacciones de transaminación las podemos ver, por ejemplo, en el caso del músculo, ¿sí? Fíjense qué es lo que ocurre acá. Algunos aminoácidos como la valinila, la fenilalanina, la serosina, la serina, perdón, etcétera, lo que hacen es transferirle el grupo amino eh, al alfa-cetoglutarato, ¿sí? Cuando el alfa-cetoglutarato recibe ese aminoácido, forma el glutamato, que es el aminoácido derivado del alfa-cetoglutarato, ¿sí? A continuación, el alfa-cetoglutarato puede transferir, por transaminación, transferirle el grupo amino al piruvato, ¿sí? Y el piruvato va, digamos, al transaminarse, es un cetoácido, forma la alanina, ¿sí? Entonces, básicamente, y la alanina puede moverse hasta el hígado, donde en el hígado puede ser vuelta a resintetizar en piruvato y, por ejemplo, el piruvato utilizarse en la gluconeogénesis. Entonces, pero fíjense que todo esto, digamos, ¿cuál es el producto de todo esto? Que yo logré que el nitrógeno que estaba en estos aminoácidos termine en el grupo amino en la alanina, que esa alanina puede moverse hasta el hígado para ser metabolizada. Y producto de esa transaminación se me forman cetoácidos derivados, que esos cetoácidos derivados ya vamos a ver que terminan formando parte del ciclo de Krebs. Bueno, fíjense algunos puntos importantes. La mayor parte de los aminoácidos comunes se pueden formar a partir de este proceso de transaminación. El catabolismo de aminoácidos, en el catabolismo de aminoácidos se transfieren los grupos amino desde varios aminoácidos hacia el alfa-cetoglutarato o hacia el oxalacetato. O sea, recién vimos el ejemplo del alfa-cetoglutarato, pero también los diferentes aminoácidos generalmente lo pueden transferir a ambos, o al alfa-cetoglutarato o al alfa-oxalacetato, y forman los aminoácidos derivados. ¿Quiénes son los aminoácidos derivados? El ácido glutámico y el ácido aspartico, ¿sí? Bueno, todas las transaminasas requieren la coenzima piridoxal fosfato. Esta es una enzima especializada en la transferencia de grupos amino. Lo realiza un poco, no pusimos acá el mecanismo de reacción, pero tienen que pensarlo que es similar a lo que venimos trabajando para cada una de las coenzimas que hemos mostrado en su actividad.
Y el otro punto importante, sí que yo se los comentaba recién, es que las transaminasas catalizan reacciones cercanas al equilibrio, ¿sí? Entonces la dirección en la que avanzan las reacciones in vivo depende del suministro de sustrato y de la eliminación de los productos. Como se los decía, esto va a depender de la necesidad o, digamos, de los sustratos o de los reactivos. Perdón, o de los sustratos o de los productos. Y esto puede ocurrir porque el organismo en un momento puede estar, por ejemplo, demandando la síntesis de proteína endógena, como le decíamos recién. Entonces ahí se va a mover hacia la formación del aminoácido, o en un momento el organismo puede estar necesitando energía, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la formación del cetoácido. Bueno, fíjense cómo la mayoría de los aminoácidos se sintetizan a partir del metabolismo primario, que incluye la glucólisis y el ciclo de Krebs que hemos estudiado anteriormente. Entonces, a partir de estos ciclos principales se biosintetizan el resto de los aminoácidos. Entonces fíjense cómo a partir del 3-fosfoglicerato se puede formar la serina, y a partir de la serina cisteína y glicina. Fíjense cómo a partir del piruvato se forman aminoácidos como la alanina y la valina, a partir del alfa-cetoglutarato el glutamato, y luego a posterior, a partir del glutamato, se pueden formar otros aminoácidos, como en este caso la prolina, la glutamina o la arginina. Fíjense que a partir del oxalacetato forma el ácido aspártico, ¿sí? Fíjense que tanto el ácido glutámico como el ácido aspártico están íntimamente relacionados con el ciclo de Krebs. Y luego, a partir del ácido aspártico, se pueden formar el grupo de aminoácidos de la aspargina, la lisina, la metionina y la treonina. Y a partir de ellos, de la metionina y la treonina, la cisteína y la isoleucina, ¿sí? Y luego aquí tenemos la reacción entre la ribosa para formar, la 5-ribosa para formar eritrosa 4-fosfato y el fosfonolpiruvato para formar, van a dar origen a los aminoácidos aromáticos. Aquí fíjense que esto proviene, esta eritrosa 4-fosfato proviene del ciclo de las pentosas que estudiamos anteriormente. Bien, a continuación vamos a ver la síntesis de algunos de los aminoácidos, de los aminoácidos por ahí más importantes. Otras las dejaremos porque no alcanza el tiempo de este curso para ver cada una y detenida, y además que algunas son bastante complejas y por ahí no tiene sentido, digamos, la idea de que ustedes vean todo este proceso, es que ustedes tengan una idea de cómo se forman los aminoácidos y cómo es la lógica de cómo un organismo puede llegar a estar necesitándolo, cómo hay algunos organismos que sí lo sintetizan, otros organismos que no lo sintetizan, y bueno, y ver un poco cómo en estas biosíntesis aparecen oxidaciones, aparecen consumos de ATP, ¿sí? Bien. Para la síntesis de ácido aspártico, fíjense que hay actúa la aspartato transaminasa, o sea que simplemente hay una transaminación. Fíjense que esta es la molécula oxalacetato y esta es la molécula de aspartato, que recibe el grupo amino. Esta reacción, como le decía anteriormente, es una reacción que está en equilibrio. Y luego el aspartato puede formar la amida derivada también a partir del acople de la reacción con adenosin trifosfato. Entonces, ¿cómo es este acople? Similar al que vimos en bioenergética para la reacción del ácido glutámico para formar glutamina. ¿Sí? Es una reacción similar. Lo que me gustaría rescatar acá en este punto es que, fíjense que nosotros veíamos en el caso anterior,
en las clases anteriores cómo por ejemplo se sintetizaba ATP a partir de la oxidación de cadenas carbonadas en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, uno dice, todo el tiempo cuando vemos esa clase, decimos, bueno, este ATP va a ser utilizado luego para otro tipo de rutas metabólicas de biosíntesis. ¿Ah? Entonces, fíjense que en qué caso estoy necesitando. Bueno, vimos la gluconeogénesis que necesitaba ATP, vimos la biosíntesis de ácido graso que necesitaba ATP, vimos la biosíntesis de cuerpo cetónico que necesitaba ATP, y fíjense cómo en este caso la biosíntesis del aminoácido asparagina necesita ATP. Entonces, aquí aparecen todas las rutas que necesitan el ATP. ¿De dónde proviene el adenosín trifosfato? De la síntesis, digamos, en el caso de los organismos aerobios, fundamentalmente de la síntesis que se da a nivel de mitocondria. La reacción inversa es catalizada por otra enzima que es la asparaginasa, que permite la desaminación del grupo amino de la asparagina. Pero no es la misma enzima, esta enzima está fuera del equilibrio. Bueno, aquí tenemos una ruta un poquito más compleja. Fíjense que, como les decía hoy, a partir del ácido aspartico se forma la metionina y la treonina y la lisina, ¿sí? Eh, para la síntesis de estos tres aminoácidos hay una rama de la ruta que es común, que es hasta la formación del aspartato beta semialdehído, ¿sí? Fíjense que tienen el aldehído, que es el grupo carboxilato original del ácido aspartico que se ha reducido. Fíjense que yo he necesitado NAD, o sea que aquí también estoy necesitando energía y estoy necesitando ATP. ¿Sí? Fíjense cómo es característico de las rutas biosintéticas necesitar lo que decíamos en su momento cuando veíamos bioenergética, como todas las reacciones de biosíntesis necesitan energía. Este paso común hasta aquí. Bueno, otra cosa que me gustaría remarcar acá es, fíjense cómo luego sigue necesitando NAD, inclusive cuando forma la treonina necesita más consumo de ATP. Entonces fíjense cómo en la medida que es más compleja la síntesis de un compuesto, no solo de aminoácidos, sino de un compuesto, generalmente necesitas más cantidades de NAD fosfato, o sea, de NAD, de cofactores NAD reducido, que si yo esos NAD los, los pongo como equivalentes de ATP, y a su vez fíjense cómo también aumenta la cantidad de NAD directo que se necesita, ¿sí? Entonces fíjense que en la medida que más larga es la ruta metabólica para la biosíntesis de un aminoácido o de otro compuesto, mayor es la cantidad o la demanda de ATP que necesita. Bien, continuamos entonces, chicos. Entonces, fíjense que la aspartatocinasa, ¿sí? Y la aspartato semialdehído deshidrogenasa, que eran las dos rutas, las dos enzimas que formaban parte de esa ruta única para la síntesis de estos aminoácidos, se encuentran presentes solo en bacterias, protistas, hongos y plantas, pero no en animales. ¿Ah? En consecuencia, la mayoría de los animales van a tener que consumir estos aminoácidos a partir de o hongos o plantas o bacterias, ¿sí? No lo pueden hacer, los animales no pueden sintetizar este tipo de aminoácidos. Por lo tanto, todos los aminoácidos que los animales no pueden sintetizar se denominan aminoácidos esenciales, ¿sí? Porque por los procesos que vimos anteriormente metabólicos no los pueden sintetizar, por lo tanto necesitan consumirlo en la dieta. Bueno, la síntesis de alanina
es una transaminación y también es una reacción que está en equilibrio, y esta tiene un rol importante en la transferencia de grupos amino desde el tejido muscular, digamos, hacia el hígado, como veremos a continuación. Bueno, aquí quería mostrarles cómo es la síntesis de serina a partir de 3-fosfoglicerato. Acuérdense que el 3-fosfoglicerato era uno de los metabolitos que forma parte de del metabolismo primario de la glucólisis. Se formaba luego de la hidrólisis del 1,3-bifosfoglicerato y fíjense que hay primero una oxidación en este caso, ¿sí? Y luego hay una transferencia del grupo amino para formar la 3-fosfoserina, que finalmente es a través de la 3-fosfoserina fosfatasa formado, digamos, la serina como aminoácido. Entonces fíjense, es muy interesante acá ver cómo a partir de las moléculas las moléculas del metabolismo primario se forman los aminoácidos, ¿sí? Está bien claro. Y otro punto importante es que, fíjense que esta reacción no está en equilibrio, ¿sí? Va a haber una enzima inversa que va a permitir la síntesis de este compuesto, pero fíjense que el resto, estas dos enzimas, sí están en equilibrio. Entonces, fíjense que en el proceso inverso también puede ser que digamos, esto es otro punto importante que me gustaría que les quede claro. Fíjense que el proceso inverso también ocurre, o sea, un aminoácido te puede aportar grupos, o cadenas carbonadas que forman parte de los ciclos primarios. ¿Sí? Ese es otro punto importante. Entonces, fíjense cómo a partir de un aminoácido se puede formar en este caso el 3-fosfoglicerato. Y fíjense cómo acá aparece, si yo iría en el camino inverso, aparece el alfa-cetoglutarato para formar glutamato como reacción, ¿sí?, paralela para poder recibir ese grupo amino para que el aminoácido termine formando el compuesto que es parte del ciclo de los ciclos primarios, ¿sí? Esto es la mayor, digamos, ¿y qué es lo que ocurre con este compuesto? Este o cualquiera de los otros que se pueden formar. Lo que ocurre es que pueden seguir diferentes caminos de acuerdo a las necesidades que tenga el organismo. Entonces, si necesita energía, puede ir hacia la síntesis, hacia su oxidación. Si necesita glucosa, va a ir hacia la síntesis de glucosa. Y si se tiene que acumular, va a ir hacia la síntesis de ácidos grasos. Bueno, hay otras rutas que son un poquito más complejas. Esta es la ruta del corismato. Algo de esta ruta habíamos estudiado cuando vimos enzimología. Algo habíamos visto. Fíjense que a partir del fosfenolpiruvato y la eritrosa 4-fosfato, que se forma en el ciclo de las pentosas, luego del paso de 4 reacciones se forma el ácido shiquímico. Y a continuación, el ácido shiquímico se forma el shiquimato 5-fosfato, que es este compuesto quien reacciona con el fosfoenolpiruvato para formar el 5-enol-piruvyl shiquimato 3-fosfato, ¿sí? Que a continuación, a través de la corismato-sintetasa, me forma el corismato, ¿sí? Por eso esta ruta se llama la ruta del corismato, que es digamos, todos llegan hasta esta molécula de corismato en común. Y bueno, acá recordarle, lo vimos cuando vimos enzimología, pero les recuerdo que el glifosato inhibía esta enzima y que era un inhibidor competitivo de digamos que competía casualmente con el fosfenolpiruvato. Casualmente al inhibir esta enzima, la planta se muere porque la planta no puede sintetizar los aminoácidos derivados de esta ruta. Acuérdense que en general, digamos, los organismos en la medida que menor movilidad tienen, mayor va a ser su capacidad para sintetizar más diversidad de aminoácidos.
En el caso de las plantas sería el caso más extremo, en donde la planta no puede moverse, es un organismo sésil, por lo tanto tiene que sí o sí biosintetizar todos los aminoácidos que necesita. En el caso de que yo agrego un herbicida como el glifosato, que es un inhibidor de esta enzima, lo que hace es que la planta no puede sintetizar estos aminoácidos, por lo tanto. Bueno, fíjense que a partir del corismato se forma el prefenato, ¿sí? Hay otra ruta después que es la del antranilato, que no la vamos a ver aquí, pero sigue la ruta del prefenato y el prefenato va a dar origen a dos de los aminoácidos, que es la fenilalanina y la tirosina, ¿sí? Y este mismo corismato, a través de 6 reacciones, me va a formar el triptofano, dándome origen entonces a los 3 aminoácidos aromáticos que habíamos estudiado. Bueno, al inhibirse el paso anterior, claramente se inhibe la síntesis de todos estos aminoácidos. Bueno, un punto importante, fíjense, los animales no tienen la enzima de la ruta del corismato, las enzimas de la ruta del corismato, y no pueden sintetizar corismato, y en consecuencia no pueden sintetizar cualquiera de los aminoácidos aromáticos, ¿sí? Esta es la razón por la cual por ahí uno puede pensar que el caso del herbicida glifosato no tendría un efecto, digamos, sobre el metabolismo de los animales, porque los animales no tienen esta ruta, ¿sí? Lo que tengo que tener cuidado con esa afirmación es que son dos cosas, digamos. Una, que las moléculas pueden tener más de una bioactividad, o sea que una molécula puede no ser eh, inhibidor de, o sea, digamos, al no tener la ruta no la va a inhibir, pero puede actuar como inhibidor de otras rutas, ¿sí? Entonces ahí digamos, tengo que tener cuidado en ese sentido, porque por ahí alguno les puede decir, bueno, no, el glifosato inhibe una ruta que esa ruta no está dentro de los animales, por lo tanto su toxicidad es baja, afirmación que es cierta, pero tengan cuidado que de todas maneras las moléculas, cualesquiera que sean, o además de glifosato, todas las moléculas que ustedes van a manipular, como fungicida, insecticida, etcétera, pueden afectar otras rutas, ¿sí? Siempre ustedes lo vieron en el capítulo de enzimas, que la mayoría de los herbicidas, insecticidas, fungicidas siempre son inhibidores de alguna enzima, ¿tá? Entonces una molécula puede no, y así a su vez una molécula o un compuesto puede inhibir diferentes enzimas, y ahí es donde tengo que tener cuidado y relacionarlo a la peligrosidad del compuesto. Y otro punto no menor es que, si bien por ahí, yendo puntualmente al caso del glifosato, si bien me va a inhibir, o sea, si bien la ruta no está en los animales, como dice ahí, esta ruta metabólica guarda porque sí está en otros microorganismos, ¿sí? Cosa que cuando estoy aplicando el producto quiere decir que estoy inhibiendo la ruta de alguno de los microorganismos que sí la tienen, ¿sí? Entonces ahí esto no es puntualmente para la molécula de glifosato, sino que es para todas las moléculas en general. Tengamos cuidado con el uso que le damos, porque siempre van a inhibir, y no solo pensemos en la ruta metabólica y en la especie que yo estoy controlando. Imagínense que si yo digo, bueno, no, solamente voy a pegar, o sea, va a tener una acción sobre los vegetales, digamos, que son los únicos que tienen la ruta, guarda, porque, como les digo, tengo que ver a ver si esa ruta no, está bien, en animales no aparece, pero puede aparecer en peces o puede aparecer en otra, no puntualmente esta ruta, sino hablando de cualquier otra ruta metabólica de las que hemos estudiado. Así que un poco esa es digamos, el criterio que ustedes tienen que tener a la hora de, de pensar en cuán peligroso puede ser un producto para su uso a nivel, digamos, del control de enfermedades y plagas.
Bueno, fíjense, los animales y los humanos y otros animales no poseen las enzimas que se requieren en la síntesis de todos los aminoácidos. En consecuencia, los que no pueden sintetizar son componentes esenciales de la dieta humana. Por regla general, las rutas que han perdido, las rutas que se han perdido son las que tienen más pasos, y una medida cruda para determinar la complejidad de una ruta es la cantidad de moles de ATP que se necesita. Bueno, lo leí medio rápido para charlarlo mejor. Esto es un poco más de lo que veíamos anteriormente, o sea, es muy común que tanto el humano como los animales en general necesitan consumir aminoácidos que son esenciales porque han perdido las rutas metabólicas que los biosintetizaban. Y la razón está al final del párrafo o la razón parcialmente, que es debida a que las rutas metabólicas más complejas necesitan más ATP, por lo tanto necesitan más energía. Entonces, en el caso de los animales que pueden moverse para buscar su alimento, les es más económico salir a buscar el alimento y consumirlo que no tener que biosintetizarlo propiamente dicho. Entonces, claramente los organismos que salieron, los animales que salieron a buscar o tuvieron más capacidad para buscar su alimento, se ahorraron energía y fueron más eficientes y fueron los que han evolucionado al día de hoy. Y es por eso que las rutas metabólicas más complejas las tienen los organismos que menos movilidad tienen y los organismos más como los animales que más movilidad tienen han perdido estas rutas, ¿sí? Bueno, esto es muy interesante, digamos, esto hace que las plantas tienen un número de rutas metabólicas, inclusive hay variabilidad en el tipo de rutas que tienen y biosintetizan una gama enorme de compuestos que lo vamos a ver en la última unidad de este curso y que bueno, que es muy interesante. Bueno, fíjense, esto es relacionado a lo que veíamos recién, cómo los aminoácidos que son esenciales tienen mayor consumo de ATP. Fíjense como hay un extremo, el triptofano necesita 78 ATP, mientras que un aminoácido no esencial como la glicina necesita solo 12 ATP. Bueno, aquí podemos ver algunas familias de aminoácidos que dependen del aminoácido que le da origen, el glutamato, del aspartato, ¿sí? De la serina, el piruvato, la combinación de fenol, piruvato y eritrosa, fosfato, como lo hemos visto hasta recién. Bueno, a continuación vamos a ver el catabolismo de los aminoácidos como proceso inverso al anterior, ¿sí? Para el caso del catabolismo de los aminoácidos, el primer paso es la degradación del digamos, el primer paso es la desaminación, ¿sí? O sea, la pérdida del grupo amino, ¿sí? Y como una segunda parte es la oxidación o utilización de las cadenas carbonadas con otros fines por parte del organismo. Generalmente podemos pensar la catálisis de los aminoácidos de esta manera. Yo tengo el aminoácido que va a reaccionar con el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Transfiriéndole su grupo amino y me va a formar el cetoácido derivado del aminoácido más el ácido glutámico. Y a continuación el ácido glutámico va a reaccionar oxidándose, ¿sí? Y formándome alfa-cetoglutarato más amonio, ¿sí? O sea que el producto final va a ser el aminoácido que se oxida para formar el cetoácido derivado más un cofactor NAD reducido y amonio. Casualmente, fíjense que uno de los productos de la catálisis es el amonio. Entonces, tengamos en cuenta esto porque a continuación vamos a ver qué es lo que ocurre con el amonio. Bueno, cuando se da la oxidación, que vieron que yo les dije que lo primero que ocurría era la desaminación,
Luego se van a formar esqueletos carbonados a través de diferentes reacciones y todas van a terminar en alguno de los compuestos que forman parte de las rutas metabólicas principales. Entonces, el producto final puede ser cualquiera de estos 7, o acetilcoenzima A, o acetoacetil, o piruvato, o alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA, o fumarato, o oxalacetato. Cualquiera de estos productos son la cadena carbonada que se forma como producto final de la oxidación o de la catálisis de estos aminoácidos. Bueno, ¿qué puede ocurrir cuando se da la catálisis de esto o la degradación de estos aminoácidos? Primero, los esqueletos carbonados puede ser que sean utilizados para la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Digamos, eso ocurre cuando, digamos, por ejemplo, un animal o una persona consume altas cantidades de proteína, parte de esos aminoácidos van a ser catabolizados hasta la formación de grupos grupos de acetilcoenzima A, y esos grupos de acetilcoenzima A van a ser utilizados para la biosíntesis de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, esto es un punto importante porque fíjense que el organismo, a pesar de que esté consumiendo proteínas, el animal lo va a convertir a ácidos grasos y lo va a almacenar como lípido. El otro punto puede ser que sintetice glucosa, ¿sí? Esto es porque hay tejidos que son dependientes exclusivamente de glucosa, por lo tanto, los esqueletos carbonados van a ser dirigidos a la síntesis de glucosa por gluconeogénesis, como lo hemos estudiado anteriormente. Esto puede ocurrir o por una baja ingesta de hidratos de carbono y que tenga una alta ingesta o los alimentos son muy ricos en proteínas, o ocurre también cuando hay un ayuno muy prolongado, como hay algunos tejidos que son dependientes exclusivamente de glucosa, o se utiliza la energía proveniente exclusivamente de la oxidación de la glucosa, empieza a activarse la gluconeogénesis para la síntesis de glucosa. Y lo que hace es que a través de la proteólisis de las proteínas endógenas se aportan esqueletos carbonados para la gluconeogénesis, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, en el ayuno prolongado. La obtención de energía puede darse en el caso de que yo tenga una alta ingesta o el animal tenga una alta ingesta de proteínas, ¿sí? Y a su vez tenga una alta actividad, ¿sí? Un gasto alto de energía por actividad, o por ejemplo porque está en crecimiento, que también demanda energía, ¿sí? En forma de síntesis ATP, o por gasto de energía por actividad, ¿sí? Entonces, en esos casos, las cadenas carbonadas, en vez de desviarse hacia la formación de síntesis de ácido graso, se van a desviar hacia la oxidación de esas cadenas carbonadas. Bueno, dentro de los aminoácidos podemos separarlos en dos grupos: los aminoácidos que son glucogénicos y que pueden dar origen a glucosa, ¿sí? Son generalmente todos los que me forman piruvato y los intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? Y los cetogénicos, que no son capaces de formar glucosa a partir de su catálisis. Estos son todos los aminoácidos que tienen como producto final la acetilcoenzima A. Y acuérdense que la acetilcoenzima A dentro de los mamíferos no podía ser convertida en piruvato ni podía ser convertida en oxalacetato. Razón por la cual el ciclo de gluconeogénesis no puede ser alimentado porque le falta, digamos, le faltarían estructuras carbonadas. Entonces, en estos casos, para el caso del ciclo de los animales, sí es importante tenerlos en cuenta a este tipo de aminoácidos, y por eso se denominan aminoácidos cetogénicos. Bueno, fíjense que la gran parte en este caso
tengo en azul los aminoácidos que son glucogénicos y en amarillo los que son cetogénicos. Fíjense que una gran parte de los aminoácidos son glucogénicos, ¿sí? Que están en azul y son glucogénicos porque pueden formar como producto final moléculas que son parte del ciclo primario de Krebs o del ciclo primario de la glucosa. ¿Sí? Acuérdense que a partir de piruvato puede continuar la formación de oxalacetato, que el oxalacetato va a continuar hacia la glucólisis. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de reacciones que están en equilibrio y que me pueden formar estos productos, como por ejemplo la alanina, que va a transferir el grupo amino y formar el piruvato, que ya forma parte del ciclo principal, o por ejemplo el ácido aspartico, que la reacción está en equilibrio, por lo tanto si se demanda más oxalacetato se va a desplazar hacia la formación de oxalacetato. En el caso del paso de asparagina a ácido aspartico, es una enzima, no es la asparagina sintasa, sino que es la asparaginasa, ¿sí? Que permite la formación de ácido aspartico. Bueno, en este caso, el caso de la serina, que también fíjense cómo me puede formar piruvato y el piruvato continuar su camino de oxidación o formación de glucosa dependiendo de las condiciones. Bien, a continuación vamos a ver el ciclo de la urea. Para ver, recuerden que cuando yo le puse la ecuación, el balance total de la catálisis de aminoácidos, poníamos como balance general que el cetoácido me producía un natriurea y me producía amonio, ¿sí? Entonces, ese amonio tenemos que ver a ver ahora qué es lo que ocurre, porque claramente no se puede acumular en el organismo y tiene que ser excretado, ¿sí? Entonces, el objetivo del ciclo de la urea es básicamente poder excretar todo el exceso de nitrógeno que tiene el organismo, porque, por ejemplo, digamos, ¿en qué caso se produce un exceso de nitrógeno? Bueno, en el caso de que yo utilice la proteína como combustible celular, entonces, o sea, me esté alimentando de mucha proteína, entonces la parte energética la van a proveer los esqueletos carbonados de los aminoácidos, derivados de los aminoácidos, y por lo tanto ahí se me va a empezar a acumular el nitrógeno, ¿sí? Razón por la cual ese nitrógeno tiene que ser liberado. Y va a ser liberado como urea, y de hecho las personas que consumen altas cantidades de carne pueden tener problemas relacionados a altas concentraciones de urea, ¿sí? Inclusive hay enfermedades que hoy han desaparecido, pero que hace 30 años atrás existían, que estaban relacionadas, hoy no existen porque no hay consumos tan elevados de carne, pero porque ha ido cambiando la forma de consumir. Pero hace 30 años atrás el consumo de carne en nuestro país era muy alto y aparecían enfermedades relacionadas casualmente a la acumulación del nitrógeno por el metabolismo. Bien, el ciclo de la urea entonces es un ciclo, también fue descubierto por Krebs. Los sustratos de este ciclo son el amoníaco, ¿sí? Que veíamos cómo se formaba recién, el dióxido de carbono y el ácido aspartico. Generalmente tiene lugar en el hepatocito y una vez que se forma es eliminado por riñón, ¿sí? Pasa a la orina y eliminado como uno. Fíjense que es una ruta que necesita ATP, o sea que eso desde el punto de vista energético del alimento va a ser hacer que la eficiencia
sea menor, ¿sí? En la eficiencia como alimento cuando yo utilizo proteína. Respecto a, por ejemplo, si digo un lípido. Un punto muy interesante es que los rumiantes tienen la capacidad de esta urea movilizarla a través del torrente sanguíneo y llevarla hasta la saliva del rumiante, ¿sí? Cosa que no ocurre en los monogástricos como nosotros. Nosotros no tenemos urea en la saliva. Los rumiantes sí, y esto lo utilizan para proveer de nitrógeno a las bacterias y hongos que viven en el rumen del animal y que producen la fermentación de todo el forraje que consume. Ya lo van a volver a ver a esto, así que, pero bueno, es una diferencia interesante. Bien, ¿cómo ocurre la síntesis de la urea? Bueno, primero que nada empieza con la reacción del amonio con el ácido carbónico para formar el carbamoil fosfato. Es catalizado por la carbamoil fosfato sintetasa 1. La reacción es irreversible y es dependiente de adenosin trifosfato. Y ocurre dentro de la mitocondria, ¿tá? A continuación, este carbamoil fosfato tiene que reaccionar con la ornitina. La ornitina se forma en el citosol, por eso acá la tenemos afuera, y tiene que ingresar a la matriz mitocondrial a través de canales específicos. Va a reaccionar con el carbamoil fosfato, va a formar la citrulina, ¿sí? A partir de la reacción del carbamoil fosfato y la ornitina, y la citrulina es capaz de atravesar la membrana interna de la matriz mitocondrial y pasar al citosol como citrulina, donde va a continuar las reacciones de la síntesis de urea. Bueno, en esta reacción del bicarbonato con o sea, fíjense que acá está el bicarbonato, acá está el amoníaco. Lo hemos visto en otros casos, este tipo de reacción, donde claro, el adenosin trifosfato tiene el grupo fosfato que puede formar un enlace covalente entre el bicarbonato y el grupo fosfato, ¿sí? Esto es porque puede atacar el grupo fosfato, porque el adenosin difosfato es un buen grupo saliente, puede estabilizar la carga, se pueden mover dos electrones desde el enlace oxígeno fosfato hacia el adenosin difosfato, bueno, por todo lo que ya hemos estudiado. Se termina formando un enlace covalente, ¿sí? Formándome el carboxifosfato, y fíjense, el derivado de ácido carboxílico fosfatado tiene un buen grupo saliente nuevamente. Entonces, como este es un buen grupo saliente, el amoníaco lo ataca, ¿sí? Cosa que el amoníaco no podría atacar directamente este grupo carbonil. ¿Sí? Fíjense que acá hay muchas reacciones que las hemos visto durante todo el curso y que se siguen repitiendo para diferentes, o sea, las estrategias químicas son más o menos, no digo que son todas las mismas, pero se repiten la lógica. Se libera el fosfato inorgánico, volvemos ahí, el fosfato puede estabilizar bien la carga por todas las estructuras de resonancia que tiene el grupo fosfato, y se forma el carbamato. ¿Sí? A continuación el carbamato es fosforilado y me forma la molécula de carbamoil fosfato, que es reactiva frente a la ornitina. Bueno, cuando reacciona, fíjense, la reacción del carbamoil fosfato con la ornitina forma la citrulina catalizada por la ornitina transcarboxilasa, porque le transfiere el grupo carboxilato, ¿sí? La citrulina sale del interior de la mitocondria y pasa, ¿sí?, al citoplasma, ¿sí? En el citoplasma la citrulina va a reaccionar con el ácido aspartico, ¿sí? Fíjense que los sustratos de este ciclo eran el dióxido de carbono o el bicarbonato, el amonio, ¿sí?, el amoníaco, el amonio, y el tercero era el ácido aspartico, o sea que este es el tercer sustrato del ciclo. Eso es un punto importante, así que ustedes se vayan viendo dónde están los sustratos del ciclo. Por otro lado, fíjense que aquí yo tengo un átomo de nitrógeno que proviene del amonio, que ese amonio provenía de la catálisis de los aminoácidos, como habíamos visto, de esa reacción general. Y fíjense que en este caso el segundo átomo de nitrógeno proviene del ácido aspartico.
finalmente se forma la molécula de arginosuccinato, que es toda esta estructura que tengo acá, que tiene dos átomos de nitrógeno proveniente, uno del ácido aspartico y otro de, del amonio, ¿sí? Este arginosuccinato reacciona para liberar el fumarato. El fumarato sería, fíjense que tiene 4 átomos de carbono, sería como la cadena carbonada derivada del ácido aspartico. Sí, sí, sino que no forma un cetoácido derivado, como lo veníamos estudiando, sino que me forma otro ácido dicarboxílico derivado digamos, como una transferencia del grupo amino. O sea, en todo este proceso, ¿qué es lo que ocurrió en definitiva? Que el grupo amino del ácido aspartico terminó formando parte de la arginina, ¿sí? Con el resultado de liberar no un cetoácido derivado, sino que el fumarato, que sería otro ácido dicarboxílico que también forma parte del ciclo de Krebs. Este fumarato luego podrá ser utilizado como cadena carbonada en el ciclo de Krebs o vuelto a utilizar para la síntesis de ácido aspartico. Bueno, en este punto se formó la arginina. Acuérdense que la arginina es un aminoácido, o sea que aquí también puede ser utilizado esta ruta para la síntesis simplemente de arginina. Y si estamos en condiciones de exceso de nitrógeno, fíjense que la arginina se va a hidrolizar para liberar urea, ¿sí? Fíjense que aquí tengo los dos átomos de nitrógeno, ¿ah? Que provenían esos dos átomos de nitrógeno del amonio y del ácido aspartico, y se me vuelve a formar la ornitina, ¿sí? Que la ornitina nuevamente está en condiciones de reaccionar nuevamente con el carbamoil fosfato para formar nuevamente la citrulina y cerrar este ciclo de la urea. Bueno, este es el ciclo un poco escrito más lindo, las moléculas, ¿sí? Fíjense que está en verde el nitrógeno del carbamoil fosfato y está en azul el nitrógeno del ácido aspartico, y fíjense que la urea que se forma tiene un nitrógeno de uno y un nitrógeno del otro, ¿sí? Y fíjense que acá lo que tiene lindo esto es que fíjense que la cadena carbonada proveniente del ácido aspartico sale como la cadena carbonada que forma parte del ácido fumárico. En resumen, entonces la citrulina es transportada al citoplasma, donde reacciona con el ácido aspartico para formar el arginosuccinato. Si el arginosuccinato me libera el fumarato, me forma la arginina, y la arginina me forma la ornitina, liberando la urea, tal cual como lo hemos comentado anteriormente. Bueno, este esquema me pareció interesante para que ustedes los vean un poquito de más antes. Fíjense que cuando empezamos a hablar de la catálisis de los aminoácidos, decíamos que el aminoácido le transfería el grupo amino al ácido glutámico, y el ácido glutámico, a través del glutamato deshidrogenasa, me formaba el amonio. ¿Sí? Eso fue lo primero. Fíjense el balance de la primera reacción. Y ese amonio es el que reacciona con el ácido carbónico para formar el carbamoil fosfato. El otro, como volvemos a decir, el otro átomo de nitrógeno proviene, fíjense que aquí tengo el otro átomo de nitrógeno. ¿Cómo proviene el otro átomo de nitrógeno? Por transaminación de un aminoácido cualesquiera, ¿sí? Que le transfieren el grupo amino al oxalacetato para formar ácido aspartico. Entonces fíjense cómo los grupos aminos de los aminoácidos pueden entrar al ciclo, o por su transferencia del grupo amino al ácido glutámico para formar carbamoil fosfato, o por transferencia del grupo amino al ácido oxálico para entrar como aspartato al ciclo, ¿sí? Bueno, fíjense que esto lo podemos pensar como un biciclo, ¿sí? A continuación, fíjense, aquí tengo el ciclo de la urea y aquí tengo el ciclo de Krebs. Fíjense como el ciclo de la urea me forma ornitina, la ornitina ingresa a la matriz mitocondrial que reacciona con el carbamoil fosfato para formar nuevamente citrulina. La citrulina sale y tiene que reaccionar con el aspartato para formar arginosuccinato. Pero fíjense que el aspartato proviene
del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs acá no lo dice, pero acá yo tengo oxalacetato. El oxalacetato, cuando recibe un grupo amino del glutamato, me forma aspartato. ¿Sí? Puede salir y fíjense que nuevamente le transfiere el grupo amino al ciclo de la urea, me forma el fumarato. Y bueno, acá todos estos líos son porque la membrana interna de la mitocondria no es permeable a cualquier molécula. Entonces el fumarato no puede ingresar directamente. Tiene que reducirse a malato, ¿sí? Perdón, hidratarse, ¿sí? Hidratarse a malato, si el malato va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Sí? Nuevamente el malato vuelve a reoxidarse para formar oxalacetato y fíjense cómo están combinados entonces ambos ciclos. Bueno, aquí es un punto muy interesante de cómo todas las reacciones de transaminación, como yo les dije, están en equilibrio, se pueden mover para un lado o para el otro de acuerdo a las concentraciones de sustratos o reactivos. Entonces fíjense que en el caso de que yo tenga un exceso de amonio, fíjense que la reacción va a estar, el exceso de amonio va a aumentar la concentración de formación de glutamato y el glutamato la concentración de ácido aspartico y el ácido aspartico reacciona con la citrulina. Y a su vez el amonio o el amoníaco reacciona con el ácido carbónico para formar carbamidil fosfato que me forma citrulina con la ornitina. Esto sería en el caso que yo tenga un exceso de amoníaco. Pero puede ser que tenga un exceso de aspartato por transferencia de aminoácidos que le transfieren el grupo al oxalacetato. Y fíjense que en ese caso el proceso es inverso. El aspartato me forma glutamato, el glutamato me va a formar el amonio por la glutamato deshidrogenasa, y el amonio que proviene del ácido aspartico es el que es utilizado para formar carbamidil fosfato. Esta regulación o el movimiento del ciclo va a depender de cuál está en exceso. Bueno, y esta ruta o este ciclo es muy interesante de cómo es el ciclo de la alanina que se mueve a través de la sangre para, de esta manera, en el hígado, transfiere el grupo amino que va a ser utilizado para la síntesis de urea y el piruvato es utilizado para la síntesis de glucosa. La glucosa nuevamente vuelve al músculo, en el músculo es oxidada hasta piruvato para obtención de energía y el piruvato por transaminación forma alanina y nuevamente. Entonces de esta manera es una forma en que el nitrógeno que está en el músculo puede ser utilizado como, digamos, los aminoácidos que están en el músculo pueden ser utilizados como energía, como fuente de energía y a su vez se puede transferir, digamos, el nitrógeno que está en el músculo se puede eliminar a través del hígado. O sea, es un movimiento del nitrógeno desde el músculo hasta el hígado. Bueno, fíjense que el balance neto en la síntesis de urea es el consumo de, como les decía, los sustratos son amonio o amoníaco, bicarbonato, ácido aspartico, ATP, ¿sí? Y el producto va a ser la urea y el fumarato derivado del aspartato, como lo habíamos dicho. Bueno, la regulación de este ciclo a largo plazo fundamentalmente está regulada o sea, si yo tengo un ayuno prolongado, voy a estimular sobre todo el aumento. Acuérdense que cuando nosotros vimos enzimología, cuando yo aumento la concentración de una enzima, aumenta la velocidad de reacción. Entonces, a largo plazo está regulado por un aumento en la concentración de las enzimas, que casualmente cuando el ayuno es prolongado aumenta su concentración, y esto es porque la lectura que hace el organismo es que va a tener que utilizar las cadenas carbonadas de los aminoácidos para obtener energía, ¿sí? Y otra razón por la cual puede aumentar la síntesis de estas enzimas es por una alta ingesta de proteínas que repercute en el aumento de la síntesis de las enzimas utilizadas en este ciclo.